Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos en la mesa de confort y salud. Me acompañan Josep Castella, vicepresidente de AESCAI, Rafael Díez Vega, director técnico de AESCAI, Alicia Alonso Gómez, del Comité Médico y Técnico de la misma asociación de AESCAI, y Alberto Meis Rodríguez, doctor en arquitectura, que viene de parte de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al público presente y también a los que nos siguen por streaming. Intentaremos hacer un debate que sea fructífero a partir de hablar de esto, de confort y salud dentro del entorno de la sostenibilidad, el cambio climático, las nuevas formas de vida. Y bueno, y la primera pregunta, perdón que... Sí, la primera pregunta, la lanzo y el que le parezca que que quiera romper el hielo y contestar, sí, ¿cómo afecta la mayor hermeticidad en la calidad del aire interior en la salud y en las alergias? No sé si quién quiere bien, adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Hermeticidad, hablamos de infiltraciones, por ejemplo. Realmente que el tema de las infiltraciones, a la pregunta yo lo que haría es el tema energético. En pocos sitios... No funciona. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Posiblemente en pocos sitios. Vamos con el micrófono de... A ver, bueno. esto. Posiblemente. ¿Está encendido? Hoy no quieren, me parece que no quieren que conteste. Te quito la palabra, ¿eh? Bueno, si quieren no... Bueno, No, que era broma. ¿Se escucha o no? Vamos con... Bueno, posiblemente en cualquier audiencia el tema sería completamente no conocido, excepto precisamente en todo el tema de la Passive House, el tema de los edificios de consumo casi nulo. El tema de las infiltraciones está muy adecuado a su estudio y muy implantado en el ámbito de Europa, en Norteamérica, pero hablando de Europa, sobre todo en el tema de Europa Central, excepto en los países mediterráneos donde tenemos una pseudo tradición de considerar que la entrada de aire a través de la ventilación natural, las ventanas, es algo bueno y mejor que cualquier otro tipo de solución mecánica controlada. Y eso es... Nosotros, desde la Universidad de Valladolid, llevamos durante 3 años un proyecto nacional específicamente de estudio de infiltraciones. Comandamos ese estudio, fue el primer nivel nacional que se hizo y fue en colaboración con otras universidades, País Vasco, La Coruña, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Canarias. O sea, fue un ámbito nacional. Hicimos una caracterización de todas las viviendas, porque era un estudio de tipo residencial, a partir del Censo Nacional de las Viviendas, 400 ensayos exhaustivos de eso. Y vimos que el tema de la infiltración
que todos, como digo, consideramos muy importante desde el punto de vista de Passivhaus House, es un tema muy poco conocido cuando trasciende ese ámbito. Y es un elemento fundamental, completamente fundamental a la hora de conseguir unos estándares necesarios y que ahora nos lo exige la normativa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hablamos de N50 como valor absoluto y ese valor N50 nos está diciendo, ya sabéis, Passivhaus House, un tope de 0,6, 1 en caso de rehabilitación. ¿Qué estamos teniendo a nivel nacional? Pues en torno más o menos a 7, 8 N50 de valor medio, con mejores prestaciones en los ámbitos continentales y atlánticos y peores prestaciones en toda la parte mediterránea. Entonces, ¿qué se traduce eso, ese valor? Se traduce en que perdemos esa condición de hermeticidad necesaria y a través de esos defectos constructivos nos están entrando todo tipo de aire que puede tomar unas condiciones insalubres y sobre todo que va a venir sin acondicionar. Pero también tiene un elemento mucho más complicado que es el hecho que el aire que va a entrar por esas oquedades, esos defectos, si planteamos un sistema de recuperación que es de energía, no va a pasar por ese recuperar y perdemos esa eficiencia que pensamos ganar a través de esos defectos constructivos. Hay un mecanismo de trasladación del valor N50 muy primitivo, pero algo más o menos que caracteriza cuánto se traduce eso en energía. Y ese valor nos da que estamos hablando de una pérdida energética, cuestión de demanda energética, en torno a 11, 12 kilovatios metro cuadrado año en Bilbao, en La Coruña, en la media de los edificios, 15 en Valladolid, Barcelona y 20, 19 en concreto en Madrid. Sabemos que la incidencia que podemos tener en la demanda es altísima, altísima y no está controlado. Los actuales cambios en el código técnico empieza a poner el primer bosquejo de que podría ser considerar en un futuro todo el tema de las infiltraciones. Pero realmente ha sido tan tímida esa última modificación del código técnico y en la fórmula que utiliza para estimarla es tan primitiva, para decirlo de una manera, realmente no es simbólica en cuanto no refleja sus valores, que creo que hay que hacer mayor incidencia más allá de Passivhaus House en todo el tema de las infiltraciones y creo que hay que trasladar eso al común del proyectista y al común de todas las administraciones que son las que marcan la normativa. Yo por mi parte pienso que hacer estanco un edificio, más que una herramienta de ahorro energético, es también un arma. Depende quién la utilice y cómo se utilice, podemos, en lugar de mejorar el edificio, empeorarlo. Sobre todo en edificios antiguos que habremos visto cuando, por ejemplo, edificios años 60, años 70, se ponían carpinterías estancas. ¿Qué sucedía? Debido al mal aislamiento de ese edificio, empezaban a salir condensaciones. Tenemos que tener cuidado cuando utilizamos la estanqueidad. ¿Por qué? Porque hasta hace poco esa permeabilidad del edificio era la ventilación que tenían los edificios, cuando no existía la ventilación forzada. Con lo cual, mucho cuidado cuando hagamos esa estanqueidad, que tengamos asegurada esa ventilación, porque si no, el fracaso está asegurado. Una cosa que me gustaría decir a mayores es que lejos de mejorar con el paso del tiempo, vamos empeorando, cosa que sorprende. Los ensayos que representan las viviendas en torno de los años 50 dan mejores resultados medios que aquellas construidas posteriormente al código técnico. Hablo en cuanto a la envolvente en sí. No digo que las carpinterías sí han sido sustituidas, etcétera, pero los arquitectos utilizamos ciertos mecanismos de obra que están creando unas vías de penetración del aire importantísimas. Por ejemplo, todo el tema de los tabiques de yeso en lugar de los tabiques macizos.
está creando unas rutas de circulación interna muy grandes. Las antiguas obras de los años 50, sorprendentemente, cambiadas las carpinterías, están dando valores en torno a 2,5, 3,5 N50. Los edificios modernos están dando en torno a 9, 8,5, o sea, hemos ido a peor. ¿Y eso que para uno que es ignorante del tema, eso a qué se debe? ¿A que se construye de una manera supuestamente más tecnológica, pero que se están perdiendo en realidad ciertos conceptos que se tenían en las arquitecturas vernáculas o en las arquitecturas sin arquitectos, y los arquitectos los terminamos pervirtiendo? ¿O? Yo creo que lo que tenemos es que muchas veces creamos una capa superficial, que es el revestimiento interior, que tapa todo lo que viene por detrás. Normalmente nos está creando problemas, como digo, una cosa muy típica. La típica entrada de instalaciones que tenemos por encima, en los edificios de vivienda, por encima de nuestra puerta, y que va oculta en un falso techo. Ese elemento, en un edificio normal, pues crea unas corrientes, o podemos haber adquirido la mejor carpintería que hay en el mercado, pero después, lógicamente, como está recibida, da problemas muy grandes. ¿Qué pasa? Que ese aire que normalmente después, en caso de una fábrica normal, tapábamos con yeso, y bueno, mal que mal, habíamos mejorado esa vía de circulación, entra a un tabique de yeso laminado con esa cámara que tenemos y empieza a circular. Y ya a partir de ahí es incontrolable. Una cosa... no sé, a ver, por eso... La cuestión... Y además lo que dice Alberto es muy interesante, porque el estudio al final realizado por ellos lo que demuestra es qué ha pasado, ¿no? Cómo ha variado vamos a decir, las infiltraciones, ¿no? Las medidas de las viviendas a lo largo de los años, además utilizando muchas tipologías diferentes, y lo que descubres es que, lejos de llegar a hoy en día un concepto hasta passive house, en el que precisamente están controladísimas y estás en ese nivel de renovaciones, supuestamente, no, lo pregunto. Supuestamente, si seguimos un estándar y lo verificamos y lo certificamos, en ese caso podríamos garantizarlo, ¿no? Pero hace 10 años, el tipo de construcción, muchos sistemas de placa de yeso, falsos techos, pasos de instalaciones por todas partes, una cantidad, ¿no? Aquello que decimos, si juntáramos todo el hueco, llegaríamos a un hueco de diámetro de 1 metro, ¿no? Esa barbaridad de los últimos, vamos a decir, 10 o 15 años, porque hace 30, 40 años, en la utilización de, primero, no falsos techos, el yeso, que al final es un hermético, hay un elemento hermético, precisamente la medida del aire, muy bien controlada, pues hacía que eran más herméticos entonces. Aquí, y al igual aquí, no sé si lo lanzo a Alicia, ¿no? Pero sí, aquí nos da incluso una cosa es edificios de hace 30 años que la gente no lo contempla, que en cuanto a calidad de aire interior, contaminantes interiores, o sea, que generamos nosotros, ¿no? Como el CO2, etcétera, precisamente la gente se cree que un edificio de hace 30 años o 40 al igual ventila mucho, y resulta que ventila muy poco, con lo cual, en ese sentido, es mucho más parecido al passive house en el término ¿no? negativo en cuanto a quien renueva ese aire, y en cambio edificios de los últimos 10 años que no eran passive y tenían muchas infiltraciones, no tendremos tanto contaminante interior, pero en cambio tenemos un nivel de contaminantes exteriores, ¿no? Tipo alergias, etcétera, completamente descontrolado, ¿no? O sea que es mucho más, ¿no? Si hablamos de contaminantes interiores y exteriores, resulta que lo más similar a casa prima son edificios de hace 30 o 40 años, ¿no? O sea que no sé muy bien ¿cuál es el punto de vista de la medicina? De la medicina. Bueno, yo soy alergóloga, soy médico clínico, y entonces me dedico en mi quehacer diario a pacientes que llegan a la consulta con síntomas, intentar descubrir por qué les ocurre y cómo hay que mejorar su calidad de vida. Entonces hay muchas enfermedades y hay muchos síntomas que se pueden ocasionar en nuestra vida diaria. Cuando pensamos los alergólogos, por ejemplo, en la calidad del aire interior, siempre a todos los pacientes les preguntamos sus hábitos de vida, por supuesto el tabaco, pero como su vivienda es muy importante, porque hay mucha gente que viene y te dice, soy alérgico al polvo. No, no es alérgico al polvo, es alérgico al mover el polvo. En ese polvo del domicilio hay muchísimos alérgenos que pueden ser incluso exteriores. Entonces hay gente alérgica, yo que sé, al polen, y tiene síntomas cuando mueve los ácaros del polvo.
Entonces, dentro de un domicilio, la calidad del aire interior es súper importante, porque pasábamos antes hasta un 75% de nuestro día en sitios cerrados. Pero este último año y medio, con la pandemia que nos ha quejado por imposición legal y muchas personas por teletrabajo, pasan muchísimas horas en su domicilio y puede que la calidad del aire que se está respirando no sea del todo adecuada. ¿Qué respiramos en nuestro aire? Hay contaminantes de interior y hay contaminantes de exterior. Hay ciudades, por ejemplo, Valladolid es una ciudad con bastante polución y es verdad que los contaminantes exteriores pueden entrar en el domicilio, tanto los inorgánicos como los orgánicos. Los mohos, por ejemplo, Valladolid es una ciudad con muchísima humedad y tenemos muchísimos problemas de asma por alergia a la alternaria y en domicilios hay muchísimas viviendas contaminadas por mohos, por ácaros del polvo, que provocan síntomas desde leves a síntomas muy graves de salud, que pueden ser desde asma, rinitis, aspergilosis. O sea que este no es un tema baladí. Es muy importante establecer que la calidad del aire que vivimos estamos muchísimas horas y tiene que tener las suficientes garantías como para no ocasionar síntomas desde leves hasta graves. Es importante, claro, antes pensábamos que igual que no estuviera, que fuera muy estanco era bueno, pero para nada. Por las condensaciones, los mohos son peligrosísimos, tanto por la alergia como por las micotoxinas que pueden provocar. Entonces necesitamos niveles de humedad adecuados, niveles de ventilación adecuados para filtrar, incluso del aire exterior, filtrar los alérgenos, los pólenes. Ahora el polen, en unos años, hasta el 40% de la población va a ser alérgica a algún polen. ¿Por qué? Porque hay más polen en el aire, o porque somos más susceptibles a... Bueno, realmente lo de los pólenes también es un tema para hablar con las autoridades, porque se plantan especies muy alergénicas que pueden ser muy bonitas, muy resistentes, pero ahora hay olivos en todos los sitios, las cupresáceas, los plataneros, son especies muy alergénicas. Pero es verdad que nos vamos haciendo más alérgicos, es el modo de vida occidental, los tóxicos, la microbiota, el uso de antibióticos, cada vez somos más alérgicos. Es una enfermedad que se va desarrollando a medida que los países se van haciendo más desarrollados. Entonces, hay que saber que cada vez hay más alérgicos y tomar las medidas, y puesto que estamos más tiempo en interior, los expertos tienen que garantizarnos con sus métodos y que respiremos una calidad de aire suficiente. Y desde el punto de vista ahora que decías, ¿no?, lo de la pandemia, que pasamos más tiempo dentro de casa, que estamos, los edificios que se construyeron en los últimos 30 años no estaban contemplados para este tipo de vida dentro de nuestras casas. Eran casi lugares para entrar, dormir, desayunar y salir por la mañana. Entonces, cuando la realidad transforma esto y el teletrabajo, supongo que se quedará entre nosotros de alguna manera, o sea, las condiciones en las que tenemos que vivir, más desde el punto de vista médico, debemos empezar a cambiar los espacios en los que... Sí, porque esto viene para quedarse, tiene toda la pinta. Esta o las siguientes pandemias que vengan, que parece que está funcionando bien. ¿Y qué se puede hacer desde la arquitectura? Claro, esto lo contestarán los técnicos mejor, pero mientras no haya otras soluciones, ventilar. Claro. Pero me interesa más tú, porque la de los arquitectos ya la conozco, pero ¿qué podemos mejorar? Bueno, los aerosoles, que parece que es el método de transporte y de contagio del virus más importante, entonces se necesita una adecuada ventilación, o bien natural o bien la que puedan dar los sistemas de ventilación. Y si la ventilación es en ciudades con mucha contaminación, Claro, es que eso conlleva muchos problemas de salud muy importantes. Ya se admite, pero una gran pérdida de esperanza de vida, mortalidad, enfermedades cardíacas. Yo creo que yo no había sido tan consciente como en los últimos años de pacientes que tienen patología y tienen síntomas claramente ocasionados por la polución. Yo no era, antes veías el polen, los ácaros, los epitelios, pero ahora se ve clarísimamente. Entonces, claro, tienes las ventanas abiertas, la contaminación acústica. Yo trabajo en el centro de Valladolid con la ventana abierta, mira, entre los niños
y el ruido de la calle, podando, es súper difícil trabajar ahora. Entonces, por eso se necesitaba sistemas que te ayuden a mejorar. No puedes, en Valladolid en invierno, como aquí en Pamplona, no puedes, estás con la ventana abierta, pero realmente se hace complicado. Entonces, necesitamos mejorar un poco esto para mejorar nuestra calidad de vida, puesto que vivimos con un virus. Lo que dice Alicia aquí es algo realmente muy interesante, porque yo no, y de hecho no sé si debería haber algún tipo de demostración, estudios clínicos que realmente puedan demostrar esto de que realmente estos cuadros, ¿no?, de síntomas de pacientes están provocados claramente por la contaminación, porque salen siempre los titulares de que, por ejemplo, la contaminación ambiental pues causa enfermedades cardíacas, acorta la vida hasta 2 años a las personas que están expuestas a ciertos niveles en ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo. Nosotros, yo en este caso, aparte de Sky, como ingeniero, como especialista en instalaciones, en ventilación y como responsable de Zender, ¿no?, que nos dedicamos a utilizar sistemas de ventilación precisamente activos, mecánicos, para garantizar eso, una de las cosas que hace más de 10 años, ¿no?, que venimos diciendo es, aparte de que una máquina no es mala, que lo único que hace es mover aire, lo único que sí nos garantiza es, ojo, que filtrar ese aire, eliminar esos contaminantes, o sea, convertir el aire exterior, ¿no?, en mejor calidad en términos de contaminantes para combatir los problemas de contaminantes interiores es crucial, porque si no estamos abriendo ventanas y estamos sufriendo otro tipo de tóxicos. O sea que eso es un hándicap y no es sencillo. O sea, y hoy la pandemia nos lo ha puesto en relevo porque han dicho, no, tenéis que ventilar. Y resulta que uno vive en el centro de Madrid y tenéis que ventilar. ¿Y qué es peor? Es peor. Estás metiendo aire... ¿Qué es peor, no? ¿El riesgo del virus o la calidad exterior? Aquí el experto en ese sentido, efectivamente, es Rafa, ¿no? Sí, pero si no somos ingenuos y somos realistas, la mayoría de las viviendas que tenemos no tienen ventilación. ¿Qué significa eso? Que el aire exterior, por muy contaminado que esté, va a estar menos contaminado que el interior. Es decir, el aire exterior es el aire que nos llega ventilando esta vivienda, que además contaminamos nosotros con nuestra presencia. ¿Qué significa eso? Pues una mala combinación. Que es más letal, ¿no? No, fijaros, ¿qué solución hay, llamémosla provisional o para salir del paso? La única solución que hay ante eso, ante una vivienda estándar, sin ventilación forzada, que no es lo que puedes hacer es abrir la ventana, que como decís vosotros, entra más polución. La única solución que hay provisional, por decirlo así, son equipos de filtración autónomos. Es decir, al menos te pueden quitar volátiles orgánicos con el filtro de carbono y te pueden quitar partículas, como puede ser el virus, con filtro SEPA. Ahora mismo es la única, digamos, solución pequeña que podemos aportar de bajo coste en esos casos. Claro, es que ahora estamos en una situación de 8 horas, 10 horas con la ventana abierta y antes estábamos pensando en ventilar un rato tu domicilio para eliminar los contaminantes. Claro, y entonces la situación de ahora es un poco atípica. En los colegios y en los lugares donde, en los lugares donde hay mucha gente. En la universidad. En la universidad. En invierno en Valladolid debe ser complicado. Sí, también tenemos que tener en cuenta, si somos proyectistas, estamos pensando en nuevas viviendas, voy a centrarme en viviendas, por ejemplo, que la ventilación no es una opción, directamente no está permitida como tal en el código técnico, en el diseño de las viviendas, por una razón, y es lógica, no es controlable. No podemos asegurar que se va a producir el caudal necesario a lo largo del día. Las condiciones físicas que podemos tener de presión y gradientes de temperatura, o viento, presencia de viento o no, hace que sea una cosa caótica e impredecible. Por lo cual, la opción realmente es una ventilación controlada. Pero, por otro lado, también es simplemente para remarcar, estoy de acuerdo 100%, pero por otro lado, lo que nos exige es, tiene que ser controlada, ¿no?, y tienes que garantizar, mediante un sistema mecánico, el hecho de que, aunque sea por simple flujo, que es lo único, vamos a decir, técnicamente exigido, aunque después por cuestiones energéticas puedan entrar en juego otros, ¿no? Pero pero entonces nadie está cuestionándose hoy, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, ¿no?, del FT, qué pasa con los contaminantes exteriores, porque con el sistema propuesto, ¿no?, absolutamente no tenemos en cuenta nada de esto. Exacto. Sí, y hay otras cosas que comentó Alicia que es importante. Todo el tema, que ahí entra la parte política, o sea, se está haciendo planes de arbolado, por ejemplo, en el caso que lo estamos comentando, que hace poco en Valladolid, un nuevo plan de arbolado, es consultado los de Madrid, los de Barcelona, y no hay un estudio sobre las alergias que genera, sino única y exclusivamente se basa el poner unas especies u otras
en criterios de reducción del consumo de agua y en reducción de poda para abaratar básicamente todos los procesos. Es una cosa muy mala. Hay honrosas excepciones. Conozco, por ejemplo, el caso de Sevilla, en donde sí que hay un estudio a partir de alergólogos y tal, de especies, donde es conveniente colocar respecto a unas, respecto a otras. Pero bueno, ahora, en general, es un tema que está siendo desconocido por motivos políticos, porque se basa en elementos, como digo, muy básicos y no se toma en cuenta la salud. Y eso es algo que hay que incorporar. Estos pobres alérgicos estos meses se han llevado 80 PCRs, porque claro, con las ventanas abiertas en todos los sitios, un catarro, un poco de moco, PCR, vale, PCR. Ha sido una tortura para estos pobres pacientes. Les teníamos, vamos, a tope de medicación para no ir al médico. Y yendo soy uno de ellos. Yendo un poco a la anterior pregunta, cuando me hiciste, yo dije, me voy a la vivienda. Ahora vuelvo a la universidad, ámbito terciario. Nosotros tuvimos una experiencia en un edificio, el de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, que es de los fines de los 80. No hay ventilación mecánica programada. Y realmente hemos tenido que plantear, lógicamente, por normativa, pues una ventilación natural constante, pero claro, teníamos un tiro térmico de alguna manera cuando hay gradiente de temperatura con el exterior. Cuando tenemos estas épocas intermedias de equilibrio prácticamente interior y exterior, no ventilaba naturalmente prácticamente nada. Incluso algunas veces se producía fenómenos de inversión térmica y actuaba taponando eso. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Básicamente, pues tenemos un sistema de aire y entonces hicimos que entrara aire a través, lo que podía, a través del exterior, directamente a través del sistema de impulsión de aire y sobre todo con sistemas de purificación de aire. Sistemas de filtrado, un filtro H14, dispuestos según número de aulas, y hemos tenido la suerte que a lo largo de todo el curso no hubo ningún caso de contagio. A Dios gracias, que no era tampoco la variante Delta, seguramente, pero en todo caso nos podemos dar por satisfechos. Pero no es la solución. Indudablemente ventilar así, ahora tiene predominancia todo el tema de salud, pero energéticamente es ruinoso, lógicamente. Entonces hay que llegar a sistemas autónomos, sistemas de purificación y de alguna manera poner sistemas en fachadas en casos de rehabilitaciones que permitan un intercambio de ventilación con una cierta recuperación de calor, local a local. Eso sería una opción que podría yo plantear dentro de una rehabilitación. Y luego, lo importante que es una ventilación adecuada, yo veo pacientes que es difícil de diagnosticar, pero que se sospecha que padecen o que viven en un síndrome de edificio enfermo. En algunos edificios públicos, o sea, es gente que sufre síntomas un poco inespecíficos y que a veces los atribuyen al estrés, pero es gente verdaderamente enferma y que enferma en su lugar de trabajo porque ese edificio no reúne los requisitos de ventilación, de humedad, de iluminación, que eso, bueno, sí que debería tenerse en cuenta. Porque ¿cuáles son los tóxicos y los alérgenos que se producen naturalmente dentro de la vivienda? O sea, ¿qué es lo que estamos produciendo? No sé si tenemos gatos o qué tipo de... Claro, es distinto los tóxicos que los alérgenos, es distinto. Alérgenos, los animales, es una fuente de alérgenos tremenda. Es el mayor disgusto de la consulta. O sea, tú le puedes decir a alguien, te puedes morir si te pica una avispa, y hombre, lo lleva mal, lleva su adrenalina. Pero en cuanto ven que tienen una prueba positiva gato-perro, aquello es, vamos, porque ahora sabemos que hay más animales de compañía en casa que niños en las casas. Entonces, los epitelios de animales, los hongos, los mohos, es un alérgeno bastante agresivo, bastante peligroso, los ácaros del polvo y el polen que entra del exterior. Y luego están los tóxicos que se producen en el domicilio, formaldehído, puede haber radón, monóxido de carbono, y estos, claro, necesitamos una adecuada ventilación para eliminarlos. ¿Y esto cómo se conjuga con el concepto de casa pasiva o de passive house? ¿Es posible mantener las dos cuestiones sin que una se pise a la otra? ¿O es... Claro, al final aquí está claro, yo además siempre pongo el ejemplo, cuando hablamos del concepto de casa pasiva, casa consumo casi nulo, estamos haciendo una vivienda completamente estanca, ¿no? Hermética, aislada, estamos haciendo un búnker, ¿no? Y a veces pongo en mi presentación el ejemplo de la cápsula de cristal y una gente pudriéndose dentro, ¿no? Porque al final literalmente sería el edificio más eficiente del mundo,
pero el más enfermizo del mundo, un edificio enfermo, literalmente. Entonces, no hay que tenerle miedo, porque a veces hay gente que le tiene miedo entonces al concepto PASIF porque necesito una máquina que me asista, ¿no?, para respirar adentro. Hay que venderlo como un concepto natural. O sea, eso lo único que hace es ayudarnos. ¿Podemos abrir ventanas para ventilar? Sí, también. El que vive en una zona completa, pues en el campo, con una calidad de aire exterior perfecta y no tiene alergia al polen, pues abrirá ventanas cuando pueda, ¿no? Pero me refiero, lo importante es controlar la calidad de aire, y controlar la calidad del aire es pues buen uso de los sistemas de ventilación, buen uso de la ventilación natural si se puede, pero que no es nada preocupante. El problema es que tiene que hacerse. Igual que tenemos que trabajar los aislamientos, la hermeticidad, puentes térmicos, pues hay que trabajar la ventilación como un elemento más. Un sistema, siempre digo, no es Satanás, no es una máquina, no produce energía, es algo que es para hacerlo fácil, pues hay un par de ventiladores que mueven el aire para garantizarte que lo tengas siempre, ¿no? Y punto, ¿no? Pero de esa manera garantizamos que tenemos el edificio perfecto, aislado, consumo casi nulo, y pasamos de tener un edificio, vale, necesito ventilación, sí, pero es que entonces en ese momento pasamos a tener calidad de aire. Antes tampoco la teníamos ventilaciones mínimas y depende del año del edificio y de los materiales utilizados. Igualmente teníamos defectos. Con el edificio pasivo lo llevamos, si queréis, al extremo, pero entonces garantizamos ventilación, ¿no?, sencillamente, del sistema que sea, y pasamos a tener entonces siempre calidad, que es cuando se puede medir y se puede decir, oye, pues ahora respiro bien, ¿no? ¿Qué es lo que la gente, yo creo que los usuarios de las casas pasivas, hoy que estamos en un congreso al final Passive House, ¿no?, pero lo que dicen, yo creo que una de las cosas que notan todos es curioso, ¿eh? Hacemos una casa, las características, ¿no?, puentes térmicos, aislamiento, hermeticidad, ¿no?, y la gente dice, ¿qué notas al vivir dentro?, ¿no? Y los usuarios te dicen, ¿cómo respiro? O sea, qué bien, cómo duermo, y es todo, es el confort térmico que te transmite por las paredes, es las ventanas, es la luz, pero qué bien se respira. Y esa, yo diría que prácticamente es la conclusión principal que te suele decir el usuario de casa pasiva. O sea, por cuestiones comerciales al final tienes contacto con muchos, ¿no? Porque sistemas gente que se pone estos sistemas, y pues no sé, habré tenido contacto con 1000, ¿no? Y la gente pues te dice, qué bien, ¿no? Y con lo cual hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, convertir un edificio, no, joder, qué bien. Sí, yo me hice acordar una cosa cuando comentabas, Josep, que bueno, podemos al fin y al cabo vivir en una casa pasiva, abrir las ventanas, y me acuerdo de una anécdota que me contaba una propietaria de una vivienda pasiva en Asturias, en un paraje precioso, verde, y decía, yo cuando empecé, lógicamente, llegaba, abría las ventanas porque quería a la mañana sentir el aroma del rocío, el césped y tal. Pero cuando me empecé empecé a ver que si no había que limpiar porque no había polvo, dije, bueno, cuando quiero realmente respirar, bajo, abro la puerta, la retiro y fuera, y no tengo que limpiar nada. O sea que ahí viene, se explica de una manera muy gráfica todo lo que significa el filtrado, la calidad del aire, que lo tiene controlado, de la otra manera no. O sea, claro. Y está el factor humano, ¿eh? No podemos pensar, o sea, una casa, al final tenemos que considerar que no tengamos que hacer nosotros nada, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de abrir ventanas y tal, que se puede hacer y se hace buen tiempo, si estás a 5 grados bajo cero y está nevando, pues seguramente no te apetezca abrir las ventanas. Pero ¿qué pasa por las noches? En invierno tiene unos cuantos meses, o sea, dormimos con las ventanas abiertas, o sea, pasamos en una habitación de 12 metros cuadrados, además últimamente, pues en los últimos años han optimizado, ¿no?, los tamaños de las habitaciones, y duermen 2 personas en una habitación de 12 metros cuadrados, y si podemos medir, ¿no?, qué niveles de CO2, y aquí, como está todo cerrado por la noche, pues son contaminantes interiores, pero miramos los niveles de CO2 que generamos y es muy sencillo, en una habitación, un dormitorio doble, tener niveles de ppm por encima de 3.000, 3.500, 4.000. ¿Alguien se ha parado a pensar? Y en ese sentido, realmente lo que significa eso. O sea, estar literalmente 8 horas respirando un aire contaminado por CO2 del orden de 4 o 5 veces por encima de lo que sería recomendable por el cuerpo humano. Hay estudios, aquí, pocos, nosotros de hecho, por ejemplo, desde CENDE hicimos uno con un enfermo de Alzheimer en el que se demostraba que una persona mucho más sensible, pero se demostraba que cada vez que estaba por encima de concentraciones de 800 ppm tenía problemas, apneas, despertaba, o sea, esa persona era mucho más sensible, seguramente es extrapolable a lo que a nosotros nos pasaría con contaminaciones pues 4 veces mayores, pero
eso era una evidencia. Se hizo una monitorización durante meses y lo que veías es que siempre coincidía que los problemas que tenían nocturnos eran cuando estaba la calidad en los puntos, de la concentración de CO2, ¿vale? Concretamente en los puntos mayores. Hay estudios de universidades del norte de Europa, por ejemplo, que demuestran incluso la relación entre hechas con estudios en el que se hacen una serie de test específicos, se miden constantes durante toda la noche y por la mañana, de diferentes personas, y en el que se llega a las conclusiones de que el nivel de concentración, el nivel de capacidad de reacción es inferior cuando has dormido durante 8 horas por calidades de aire donde tengas concentraciones de CO2 pues mayores respecto a los que tienen sistemas, y no te lo digo por sistemas de ventilación o ventanas abiertas, en este caso si nos centramos en el CO2, es decir, respecto a los que se mantienen con niveles de CO2 bajos. O sea, eso está demostrado. Hay muchos estudios ya que lo empiezan a decir. Parece que a veces hay gente que, claro, no gusta decirlo. De hecho, se hizo incluso desde la plataforma de educación Passive House un estudio a nivel nacional, ¿no? Diferentes escuelas que al final los resultados que obtenías de los niveles de CO2 es que casi que no gusta enseñarlos, ¿no? Porque la gente dice, oye, mi hijo que está en ese cole tiene ese nivel, claro, ese nivel de contaminación dentro, está en niveles de CO2 de 5.000 ppm, esto. O sea, es que ahí la gente ya es un problema. Nosotros hicimos un estudio justo coincidiendo antes de la pandemia, en donde acompañamos a un grupo de alumnos desde que empezaba la mañana hasta la última hora, qué calidad de aire tenía. Y fácilmente en torno a 3.000 ppm. Y claro, eso implica una pérdida de atención, de capacidad cognitivas y tal, que está estudiado, como decía Josep, y que hay que valorar, y que las administraciones lógicamente tendrían que tomar en cuenta para implantar las nuevas disposiciones para que se actúe sobre los edificios ya construidos. Porque parece que todo se implanta cuando los nuevos edificios, y en los anteriores, nada, estás libre. Claro, tienes patente de corso. Y ahora que se habla tanto de rehabilitación, de recuperar edificios que quizás no son de una gran calidad, pero que no necesariamente tienen que renovarse, ¿cómo se implementa todo? Que se habla mucho de regeneración urbana, de rehabilitación, ahora tenemos los fondos. Preguntas a alguien, y eso al igual es una cosa que antes decía Rafael, que decía el concepto de las personas, ¿no? La importancia del concepto de las personas. ¿Quién piensa en las personas? O sea, ¿de qué sirve rehabilitar un edificio para consumir más o menos energía? Y nos da igual si la persona que está dentro es como una flor que se va floreciendo, que se va pudriendo, ¿no? Al final se va marchitando, efectivamente. O sea, digo, pues no sé, a nadie piensa en eso, a nivel de administración, me refiero. Sí, no, pero fíjate, tal y como dice Josep, es así. Un edificio de oficinas en el que podemos trabajar, energía de la que estamos hablando, el 2% del gasto. El 2%. Personas, los sueldos de esas personas, de media, el 80%. ¿Qué significa? Que sí, podemos mejorar el ahorro energético, con eso mejoramos el medio ambiente, mejoramos la economía, pero de ese 2% del gasto, las personas, a poco que mejoremos esa calidad del aire, que está demostrado que una mejor calidad del aire mejora hasta un 10% la productividad, según el UK Green Building Council. Significa que esa pequeña mejora puede aumentar mucho más esa mejora económica, ese retorno económico a la inversión, pero también esas personas, que las va a hacer más felices y más productivas. Y lo que ha comentado él ha sido muy interesante, esa relación entre Passive House y calidad del aire, entre certificación y calidad del aire. Passive House, certificación número 1 del mundo en energía, aborda la calidad del aire porque sin ella no podría tener sentido. LEED, certificación número 1 en sostenibilidad del mundo, aborda la calidad del aire desde el punto de vista de personas, la parte de personas. ¿Cómo lo hace? Con temas concretos. Por ejemplo, es característico de un edificio LEED el felpudo de 3 metros, de manera que ya hayas quitado ese polvo de los zapatos. Aparte, como opción, toca la medición de contaminantes. Certificación número 1 del mundo en bienestar de las personas, WELL, prima hermana de LEED. Comparte algunos de los créditos, como ese del felpudo. Toca ya como obligatorios algunos contaminantes. ¿Por qué WELL todavía no tiene el éxito que debería tener? Porque es muy cara. Para vuestra información, certificar un edificio LEED, depende del edificio, puede tener un coste entre
solo en certificación, ya no en inversión, en certificación, entre 40.000 y 100.000 euros. Certificación WELL, también quizá entre 50 y 100.000 euros, dependiendo del edificio, lo que es coste de ingeniería y de tasas. Y luego está la certificación Sky, que es solo calidad del aire, porque es lo que más afecta al día a día de las personas. El coste de la calidad, el coste de la certificación Sky es muy bajo, ¿por qué? Porque es la medición de calidad del aire, que es lo importante. Lo que decía Josep, el usuario que nota la calidad del aire. Pues muchas veces convive esa certificación Passive House, que optimiza la energía, que promueve esa calidad del aire a través de su ventilación, pero también están todo el tema de materiales en edificios nuevos. Cuando comentabas contaminantes, contaminación de vivienda nueva, de edificio nuevo, los materiales. Recuerdo una persona, no voy a decir quién es porque es importante, que me dijo, ven a mi casa y míreme a ver, porque yo me encuentro fatal. Una casa de lujo, y le dije, ¿cuánto hace que vives aquí? Y me dijo, 3 años. Los formaldehídos estaban más altos de lo normal, pero muy por debajo del límite. Pero para llevar 3 años, esa persona había respirado formaldehídos a nivel tan perjudicial para su salud que había creado hipersensibilidad. Ya se encontraba mal al entrar en su casa. Es decir, muy importante ese tema que aborda Sky, que toca también Passive House, porque busca también la calidad del aire, pero es importante dar a esos nuevos vecinos que se compran una vivienda el que sea saludable. Claro, es eso, porque... Pensar en las personas. De nuevo, por eso nos olvidamos, estamos luchando contra todos los... el cambio climático, pero finalmente es eso, nos olvidamos de los individuos que habitan esa... Todos los estándares energéticos que está citando Rafa, todos en alguna manera se preocupan por calidad de aire, por las personas, ¿no? En algún punto, porque al final todos redundan en buscar la salud y el confort. Pero en cambio, cuando desde la administración, si hablamos, por ejemplo, de normativa, de código técnico, en ese sentido, claramente no se piensa. Clarísimamente, porque simplemente se intenta evolucionar hacia el edificio más eficiente, pero no más saludable. Claramente no se consigue. ¿De qué sirve reducir energía, como decía Rafa, si la parte grande es... Si se te van a enfermar, sí, aunque sea desde un punto de vista monetario, ¿no? Ya ni desde la felicidad de la gente, lo que decía, si se te va a enfermar la gente y vas a perder más dinero que lo que estás ahorrando en... Para hacer una inversión, primero hay que convencer al que hace la inversión. Él no piensa en lo alegre que vayas a estar tú, va a pensar en el retorno. Sí, por eso. Con lo cual, invertir en personas, os lo comentaba, 10% más de productividad y 35% menos de bajas de corta duración. Resfriados, gripes, cuanta más calidad del aire, cuanto mejor ventilación, menos contagios. Lo estamos viendo ahora con el tema del virus, pero ya se sabía de antes por gripes y resfriados. La energía es súper importante, pero las personas todavía más. Y con el virus ha sido la primera vez que se ha dado prioridad a las personas, abriendo ventanas, que dicen, qué burrada energética, pero ahí ha sido la primera vez que se ha dado cuenta que lo importante son las personas. Bueno, nos quedan unos 5 minutos, así que si quieren hacemos una ronda final con algunas... podemos ir No, ya no nos queda nada. Pues bueno, una palabra de cada uno proponiendo, no sé, cuáles son los conceptos que deberíamos por el tema. Yo me quedaría con las últimas palabras que acaba de decir, precisamente, de Rafa, que lo importante son las personas, y que por primera vez, y por culpa de la pandemia, es la primera vez que se ha puesto por delante el concepto de eficiencia y demás, que al final debe ser el resultado, pero a las personas. Y yo creo que ahora cambia el paradigma y empezamos a verlo diferente. Perfecto. Sí, yo creo que lo importante sería que esa sensibilidad se trasladara a los ámbitos gubernativos que redactan las normas, porque el HS3, la primera versión, fue elaborada por nuestro laboratorio en la Universidad de Valladolid y no se tuvo en cuenta realmente la calidad del aire. Se tuvo en cuenta sobre todo parámetros energéticos, parámetros económicos, y hay que trasladarlo a la normativa, es fundamental. Alicia, para... Nada, tener conciencia de lo importante que son las personas y nuestra salud, que estamos muchísimas horas en el interior. Bueno, nada. Y quería decir yo también lo último. Perdón, que pensé que... Veréis, os voy a dar un dato que yo quiero que sea el que os quede de esta pequeña mesa redonda.
En este virus que tanto nos ha afectado económica y personalmente, en año y medio largo han muerto aproximadamente 5,5 millones de personas. Por mala calidad del aire mueren al año 8 millones de personas. Solo que como ya estamos acostumbrados, es como cuando echamos gasolina al coche, estamos acostumbrados a pagar 60 euros, pero cuando nos compramos unos zapatos miramos 10 euros más o menos. La calidad del aire es fundamental. Bárbaro, muy buena conclusión. Creo que esta mesa tendría que durar un rato más, pero bueno, el tiempo es así. Pero bueno, les dejamos la reflexión. Me parece que es muy importante los temas que hablamos, que son temas que no se abordan ni con la pandemia encima se terminaron de abordar, y cuando la pandemia pase seguramente se olvidarán, así que está bien haberlos abordado, y creo que dejamos el tema picando para que lo piensen y reflexionen. Muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias a todos ustedes, y nada, gracias a los que están desde sus casas viéndonos. Y bueno, en un rato, en unos minutos empieza otra mesa redonda. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.